No tenía hogar y vivía en su coche con su hijo. En la subasta de almacenes, todos pasaron de largo ese lote. Arriesgó el último dinero que le quedaba, y esa misma noche comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Suscríbete para no perderte las próximas historias, y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. El hormigón del complejo de almacenes estaba frío incluso a plena luz del día. No era un frío que viniera del aire, sino uno que subía desde el suelo, se filtraba por las suelas gastadas y se quedaba en el cuerpo, como si aquel lugar estuviera diseñado para recordar a cada persona que allí nada era estable ni seguro. Michael Harper permanecía de pie a unos pasos del grupo principal, con las manos en los bolsillos de su chaqueta raída, observando sin llamar la atención. No era alguien que destacara. Precisamente por eso había aprendido a sobrevivir. Las enormes puertas metálicas de los depósitos se abrían una tras otra con un chirrido seco. Voces, risas cortas, comentarios rápidos. Para la mayoría de los presentes aquello no era más que un juego de cálculo y suerte. Una oportunidad para ganar dinero revendiendo herramientas, muebles o cualquier cosa que pudiera rescatarse del abandono. Para Michael, en cambio, no era un juego. Era un borde, un punto sin retorno. Había días en los que $100 no parecían gran cosa. Pero cuando esos $100 eran todo lo que separaba a un padre y a su hijo de quedarse sin comida, sin combustible, sin siquiera el refugio precario de una camioneta vieja, entonces ese número adquiría un peso aplastante. Michael lo sabía bien. Aquellos billetes no representaban una inversión, ni siquiera una apuesta. Representaban una decisión que podía arrastrarlos a ambos hacia el fondo, o con una suerte casi absurda, sacarlos de allí. A la sombra de uno de los almacenes, aparcada de manera que no llamara la atención, estaba la vieja pickup. El metal opaco del vehículo contaba su propia historia de golpes, reparaciones improvisadas y años de uso duro. Dentro, sentado en el asiento del copiloto, Ethan esperaba. No miraba el teléfono, no dormía. Simplemente estaba allí, con esa quietud que solo tienen quienes se han acostumbrado a esperar malas noticias sin quejarse. Michael no necesitaba verlo para sentir su presencia. La sentía como una presión constante en el pecho. Su hijo tenía 23 años, una edad en la que debería estar pensando en planes, en caminos abiertos, en un futuro que se desplegara ante él. En lugar de eso, llevaba casi 9 meses durmiendo en un coche, moviéndose entre estacionamientos de supermercados, bibliotecas públicas y gimnasios abiertos las 24 horas, donde podían ducharse sin hacer preguntas. No era una vida, era una coreografía precisa para no desaparecer del todo. Ese tipo de vida te enseñaba cosas. Te enseñaba a no permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar, a no hacer ruido, a no parecer desesperado, a leer las miradas de los demás y saber cuándo era momento de irse. Michael había aprendido todo eso tarde, después de perderlo casi todo, pero lo había aprendido bien. Hubo un tiempo en el que nada de aquello habría tenido sentido para él. Un tiempo en el que su vida estaba hecha de rutinas sólidas y planes claros. Michael Harper había sido ingeniero de obra, jefe de cuadrilla, un hombre acostumbrado a levantar estructuras desde el suelo y a confiar en cálculos exactos. Había servido en la Marina, donde aprendió disciplina, resistencia y la costumbre de mantener la cabeza fría incluso cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Tenía una casa, tenía una familia, tenía la certeza tranquila de que, aunque la vida nunca fuera sencilla, al menos era comprensible. Esa certeza se rompió el día en que los médicos pronunciaron una palabra que no debería existir en ningún idioma cuando se habla de alguien a quien se ama. El cáncer no llegó como una explosión, sino como una erosión lenta. Cada tratamiento, cada hospitalización, cada factura fue comiéndose los ahorros que habían tardado años en construir. Las aseguradoras negaron coberturas con una frialdad que Michael nunca olvidaría. Los créditos se acumularon. La hipoteca dejó de ser un compromiso manejable para convertirse en una soga. Cuando su esposa murió, no solo perdió a la mujer con la que había compartido su vida, sino también el frágil equilibrio que mantenía todo en pie. El dolor no vino solo. Vino acompañado de números, intereses, fechas de pago. Michael siguió adelante porque no tenía otra opción.
porque Ethan estaba allí, porque rendirse no era una posibilidad. La segunda caída llegó cuando menos lo esperaba. Una lesión en la obra, una mala caída, una pierna dañada que nunca volvió a ser la misma. Para un hombre cuyo trabajo dependía de su cuerpo y de su capacidad para moverse entre andamios y terrenos difíciles, aquello fue una sentencia silenciosa. Perdió el empleo y poco después la casa. El día que entregó las llaves, sintió que estaba cerrando una puerta que quizás nunca volvería a abrir. Desde entonces, la camioneta se había convertido en su mundo. No era cómoda, ni segura, pero era lo único que tenían. Michael hacía todo lo posible por mantener cierta dignidad en medio de la precariedad. Nunca pedía limosna. Nunca se presentaba como una víctima. Simplemente resistía. Ahora, de pie sobre el hormigón del complejo de almacenes, observaba cómo los participantes del remate levantaban la mano con facilidad, como si el dinero fuera algo que siempre regresaría. Cada lote se abría, se evaluaba y se descartaba o se compraba en cuestión de segundos. Michael miraba, escuchaba, aprendía. Su mente de ingeniero seguía funcionando, incluso en aquellas circunstancias. Analizaba patrones, reacciones, errores ajenos. Sabía que no podía lanzarse al primer impulso. No podía competir con quienes tenían capital de sobra. Su oportunidad, si existía, tendría que estar donde los demás no miraban, donde el riesgo pareciera demasiado alto para ser atractivo. Mientras los lotes se sucedían, Michael sentía cómo la tensión crecía dentro de él. No sabía si llegaría el momento adecuado. No sabía siquiera si debía estar allí. Pero algo en su interior, ese mismo instinto que lo había mantenido con vida en situaciones peores, le decía que esperara. El sonido metálico de una puerta al abrirse resonó distinto al anterior. Algunos de los presentes se acercaron por inercia, pero se detuvieron casi de inmediato. Un murmullo recorrió el grupo. Michael no podía ver aún el interior desde donde estaba, pero percibió el cambio de ánimo, esa mezcla de decepción y desinterés que suele anunciar que nadie espera encontrar nada valioso. Dio un paso adelante sin darse cuenta. No porque supiera lo que iba a ver, sino porque algo en su pecho se tensó, como si aquel momento le perteneciera de algún modo. A lo lejos, en la sombra de la camioneta, Ethan levantó la vista, atento. No dijo nada. No era necesario. Michael respiró hondo. El aire olía a polvo y humedad. El día seguía siendo el mismo. El mundo no había cambiado. Pero él tuvo la sensación, inexplicable y casi irracional, de que estaba a punto de cruzar un umbral invisible. Todavía no sabía cómo, ni por qué. Solo sabía que, a veces, cuando a un hombre solo le quedan $100 y nada más que perder, la vida decide observar con atención lo que hará a continuación. La puerta metálica terminó de levantarse con un sonido áspero, como si se quejara de haber sido obligada a moverse después de años de abandono. Durante un segundo nadie dijo nada. El aire que salió del interior del almacén era denso, cargado de humedad vieja y de ese olor inconfundible de cosas que habían sido olvidadas demasiado tiempo. Luego vinieron los gestos. Narices fruncidas, cabezas que se inclinaban apenas hacia atrás, pasos que retrocedían sin necesidad de palabras. Para la mayoría, la sentencia fue inmediata. Aquel depósito no prometía nada más que problemas. Las cajas de cartón visibles desde la entrada estaban hinchadas por el agua, abiertas, vencidas sobre sí mismas. Papeles deshechos, telas oscuras cubiertas de manchas, restos de madera podrida. No hacía falta ser un experto para entender que allí no había herramientas relucientes ni objetos fáciles de revender. El murmullo que recorrió al grupo fue breve y definitivo, como un veredicto compartido. Michael avanzó unos pasos más, con cuidado sin empujar a nadie. Su mirada no se quedó en la superficie del desastre. Había aprendido en la obra y en la vida que el desorden visible a veces ocultaba decisiones más profundas. Observó el suelo, las marcas de humedad, la forma en que el agua había avanzado y se había detenido. Notó que el centro del almacén estaba más afectado que los laterales y que al fondo una esquina parecía haber resistido mejor el paso del tiempo. Mientras otros se daban la vuelta casi con alivio, Michael afinó la vista. No buscaba algo concreto, pero sí señales. En la penumbra del fondo distinguió algo que no encajaba con el resto del caos.
3 bultos grandes, envueltos en plástico industrial grueso, descansaban sobre un palé de madera. No tocaban directamente el suelo. Estaban elevados, protegidos. La envoltura no mostraba roturas ni manchas oscuras. Al contrario, parecía intacta, tensa, colocada con cuidado. Su pulso se aceleró, no por emoción, sino por reconocimiento. Aquello no era casualidad. Alguien había querido que lo que estaba dentro de esos paquetes sobreviviera. Michael sintió cómo una imagen se abría paso en su memoria, nítida y pesada al mismo tiempo. Vio el rostro serio de su cuñado, un hombre reservado, brillante, siempre rodeado de planos y dispositivos que nunca explicaba del todo. Recordó las conversaciones incompletas, las respuestas evasivas cuando le preguntaban en qué estaba trabajando, la insistencia en mantener ciertas cosas guardadas, lejos de miradas curiosas. Un pensamiento incómodo se formó lentamente, como una pieza que encaja a la fuerza. Ese almacén, ese lugar. Michael había estado allí antes, años atrás, ayudando a descargar cajas que no debían quedarse en casa. En aquel entonces, no había hecho preguntas. Luego vinieron la enfermedad, las facturas, la caída. Dejó de pagar el alquiler del depósito sin siquiera darse cuenta del todo. Primero fue un mes, luego otro. Después demasiadas cosas dejaron de importar al mismo tiempo. Sintió una punzada de culpa, no solo por las cosas abandonadas, sino por la persona que había confiado en él para guardarlas. Pero junto a la culpa apareció algo más peligroso, una esperanza cautelosa. Si esos paquetes eran lo que él creía, aquel lugar no estaba vacío. Estaba malinterpretado. La voz del subastador anunció el inicio de la puja con un tono casi indiferente. $20. Nadie levantó la mano de inmediato. Algunos se rieron por lo bajo, como si la cifra fuera una broma innecesaria. Michael mantuvo los brazos pegados al cuerpo. No quería atraer atención, no todavía. El tiempo pareció alargarse. El subastador repitió la cifra. Alzó la mirada buscando interés. Una mano se levantó al fondo, más por inercia que por convicción. Michael dejó pasar ese primer movimiento. Su mente trabajaba rápido, calculando riesgos, recordando cada billete doblado que llevaba en el bolsillo. Pensó en Ethan, en la camioneta, en los días en que habían contado monedas para comprar comida. Pensó en lo fácil que sería marcharse y conservar lo poco que tenían. Cuando la puja subió lentamente y se estancó, Michael levantó la mano. El gesto fue simple, casi invisible. No sintió una descarga de adrenalina, sino una calma extraña, como si ya hubiera tomado la decisión mucho antes de mover el brazo. La cifra seguía siendo baja, demasiado baja para lo que podía haber allí, o demasiado alta para algo que todos consideraban basura. Otro postor se retiró enseguida. El silencio volvió a caer sobre el grupo. Michael escuchó su respiración y el latido firme en sus oídos. El subastador cantó una cifra más alta. Michael volvió a levantar la mano. No miró a nadie. No quiso saber si alguien lo observaba. Cuando la suma superó los $100, su estómago se tensó. Ese era el límite real. Todo lo que pasara de ahí no era solo dinero. Era seguridad básica. El subastador lanzó una cifra que lo obligó a decidir. Michael dudó un segundo. No más. Recordó el plástico intacto, el palé elevado, la lógica detrás de aquel almacenamiento. Levantó la mano una vez más y pronunció una cifra que sabía que no debería pronunciar. $110. El sonido del martillo cerrando la venta resonó más fuerte de lo que esperaba. El lote número 47 era suyo. No hubo aplausos ni miradas curiosas. Solo un par de gestos de incredulidad, y luego el interés general se desplazó al siguiente depósito. Michael se quedó quieto, sintiendo el peso de la decisión caerle encima. No había euforia, solo una certeza inquietante. Ahora no había vuelta atrás. Pasaron el resto de la tarde dentro del almacén. Michael y Ethan trabajaron sin hablar demasiado, como solían hacerlo cuando el cansancio y las emociones eran demasiadas. Sacaron lo que ya no servía, apartaron restos inutilizables, limpiaron un espacio suficiente para moverse. Entre los objetos empapados, encontraron fotografías guardadas en fundas de plástico, apenas dañadas. Michael las sostuvo un momento más de lo necesario. Rostros conocidos, sonrisas congeladas en otro tiempo,
una vida que había existido de verdad. El sol comenzó a caer y la luz se volvió oblicua, entrando por la puerta abierta del depósito. Los 3 paquetes seguían allí, intactos, como si esperaran. Michael pasó la mano por el plástico, sintiendo la superficie tensa bajo los dedos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer definiría mucho más que el resultado de una subasta. Miró a su hijo. Ethan asintió levemente, sin preguntas. Michael tomó una navaja y respiró hondo. En ese instante, con el almacén medio vacío y el día apagándose detrás de ellos, comprendió que el verdadero riesgo no había sido gastar los últimos dólares, sino atreverse a descubrir qué habían estado guardando todos esos años en el fondo de aquel lugar olvidado. El sonido del plástico al cortarse fue seco, casi íntimo, como si rompiera un silencio que llevaba años acumulándose. Michael sostuvo la navaja con firmeza, trazando una línea cuidadosa a lo largo de la envoltura industrial. No se permitió prisas. Cada movimiento estaba medido, no por nerviosismo, sino por respeto a lo que intuía que había dentro. El plástico cedió poco a poco, revelando una superficie oscura y lisa que no se parecía a nada de lo que uno esperaría encontrar en un almacén abandonado. Cuando retiró la última capa, el objeto quedó al descubierto. No era grande, pero su diseño transmitía complejidad. Un cuerpo de material compuesto, ligero a la vista, con líneas limpias y ángulos precisos, pequeños sensores integrados, conexiones ocultas, piezas plegables que no parecían decorativas, sino funcionales. Michael sintió cómo su mente de ingeniero se activaba de manera automática, casi con alivio. Aquello no era basura, no era un prototipo doméstico ni un juguete tecnológico. Era algo serio, pensado por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ethan se acercó un poco más, sin tocar nada. Ambos permanecieron en silencio durante unos segundos, observando. Michael reconoció detalles que no había visto en años, soluciones técnicas que no pertenecían al mercado civil común. Su corazón empezó a latir con más fuerza, no por codicia, sino por la certeza inquietante de que estaba ante una pieza que no encajaba con la historia oficial de las cosas. Abrió el segundo paquete con el mismo cuidado. El resultado fue idéntico, un dispositivo prácticamente igual al primero, con ligeras variaciones de numeración y marcaje. El tercero confirmó lo que ya no podía negar. 3 unidades, 3 prototipos completos, almacenados juntos, protegidos del agua y del tiempo. Aquello no era un accidente, era una decisión. La noche cayó mientras seguían trabajando. Afuera el complejo de almacenes quedó casi vacío, iluminado solo por algunas farolas distantes. Michael y Ethan volvieron a la camioneta, pero el sueño no llegó. Michael se quedó despierto, repasando mentalmente cada detalle, cada símbolo grabado en el cuerpo de los dispositivos. Reconoció un nombre, una empresa tecnológica que había existido durante poco tiempo y había desaparecido tras un colapso financiero que nunca fue del todo explicado. Recordó haber leído algo al respecto años atrás, una nota breve, una historia que se apagó rápido. A la mañana siguiente, la confirmación llegó. Investigando con cautela, Michael descubrió que aquellos prototipos habían sido declarados perdidos, desaparecidos junto con otros activos durante el proceso de quiebra. Nunca recuperados, nunca revendidos oficialmente. El valor potencial de lo que tenía ante sí era difícil de calcular, pero sabía que no era pequeño. En menos de una semana, su teléfono empezó a sonar con una insistencia que le resultó casi irreal. Primero fueron correos electrónicos, luego llamadas, personas que se presentaban como intermediarios, representantes, asesores. Algunos hablaban de inversión, otros de compra directa. Varios utilizaban un tono amistoso que no ocultaba del todo la urgencia. Michael escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas. No aceptaba nada, no prometía nada. La contradicción era brutal. Dormía en una camioneta, se despertaba con la espalda rígida y el estómago vacío, pero pasaba horas hablando de cifras que nunca había imaginado manejar. Esa disonancia le producía vértigo. Sabía que un solo error podía dejarlo peor de lo que estaba. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no provenía de la carencia, sino de la abundancia posible. La ayuda llegó de un lugar inesperado. Un profesor universitario especializado en ingeniería aplicada
a quien Michael contactó con cautela, examinó la información y comprendió de inmediato la magnitud de lo que tenía delante. Fue él quien insistió en que Michael no diera un paso más sin respaldo legal. A través de sus contactos, lo puso en contacto con un abogado especializado en patentes y en la defensa de veteranos. El abogado no se impresionó por las cifras ni por las historias grandilocuentes. Revisó documentos, pidió tiempo, examinó los papeles que Michael había encontrado entre las pertenencias de su cuñado. Contratos antiguos, recibos, registros de compra. Todo apuntaba a lo mismo. Los prototipos habían sido adquiridos de manera legal antes de la quiebra de la empresa. El abandono del almacén no anulaba la propiedad. No había delito, no había trampa. Por primera vez en meses, Michael sintió algo parecido a estabilidad. No felicidad, no todavía, pero sí una base firme. Sin embargo, justo cuando parecía que el camino comenzaba a aclararse, apareció la anomalía. Mientras revisaban uno de los conjuntos con mayor detenimiento, el profesor notó una discrepancia en el peso. Un pequeño compartimento que no figuraba en los esquemas básicos. Michael abrió la carcasa con extremo cuidado y encontró algo distinto. Un cuarto objeto, más compacto, de diseño más austero, pero también más inquietante. No compartía la misma numeración que los otros. Su marcaje pertenecía a otro proyecto, uno que Michael reconoció de inmediato. Era un programa que había sido cerrado por el gobierno años atrás, oficialmente cancelado por violaciones graves a las libertades civiles. Un sistema de vigilancia avanzado, nunca admitido del todo, siempre envuelto en rumores. Ese dispositivo no debía existir, mucho menos aparecer en un almacén subastado por impago. El análisis inicial reveló que no se trataba solo de hardware. El dispositivo contenía datos cifrados, registros, pruebas, una historia completa de desarrollo, uso y encubrimiento. Michael comprendió entonces que su cuñado no había sido simplemente un ingeniero brillante. Había sido alguien que decidió no destruir aquello que consideraba peligroso, pero tampoco entregarlo a quienes podían usarlo sin escrúpulos. Lo había ocultado, esperando que algún día saliera a la luz en las manos correctas. La responsabilidad cayó sobre Michael con un peso que no había anticipado. Ya no se trataba de vender tecnología ni de cambiar su vida. Se trataba de verdad y de consecuencias. Pensó en Ethan. Pensó en lo que significaría atraer atención indebida. Pensó también en lo que ocurriría si simplemente cerraba los ojos y fingía que ese cuarto objeto nunca había existido. No durmió esa noche. Supo que, a partir de ese momento, ya no serían solo compradores quienes llamarían a su puerta. El cuarto dispositivo había cruzado una línea invisible. Lo que había comenzado como una apuesta desesperada en un remate de almacenes se estaba transformando en algo mucho más grande. Algo que no podía deshacerse con dinero. Cuando el sol volvió a levantarse sobre el complejo de almacenes, Michael comprendió que su vida ya había cambiado, aunque todavía no supiera de qué manera. Y supo también que las decisiones que tomara a partir de ese punto no solo definirían su futuro, sino que pondrían a prueba aquello en lo que siempre había creído. Que incluso en la ruina, un hombre podía elegir hacer lo correcto. La llamada llegó sin aviso previo, una mañana gris en la que el cielo parecía aplastado contra la ciudad. No hubo amenazas ni dramatismo en la voz al otro lado de la línea. Solo una identificación clara, un cargo pronunciado con precisión y una solicitud que no admitía negativa. Michael escuchó en silencio, sosteniendo el teléfono con una mano, mientras con la otra acariciaba distraídamente la mesa desgastada de la pequeña oficina donde se reunía con el abogado. Cuando la llamada terminó, no sintió pánico. Sintió algo más denso, más profundo, la certeza de que el margen de maniobra se había reducido a cero. Los agentes federales llegaron ese mismo día. No irrumpieron ni levantaron la voz. No lo necesitaron. Su sola presencia llenó el espacio de una gravedad que Michael conocía bien de su época en la Marina. Preguntas claras, miradas directas, procedimientos impecables. Querían ver el dispositivo. Querían conocer el origen exacto. Querían entender cómo había llegado a manos de un hombre que, hasta hacía poco, dormía en una camioneta. Michael respondió con honestidad, paso a paso, sin adornos. Explicó el remate, el almacén, los paquetes protegidos, la figura de su cuñado, los documentos encontrados.
No intentó justificarse ni minimizar lo ocurrido. Sabía que cualquier omisión sería interpretada como culpa. Ethan permaneció cerca, en silencio, observando cómo la vida de su padre se desplegaba ante desconocidos con insignias. El caso creció con una velocidad que Michael no había imaginado. Ya no se trataba solo de una investigación técnica. Comités, audiencias, nombres que aparecían en los titulares antes incluso de que él comprendiera del todo lo que estaba sucediendo. El cuarto dispositivo dejó de ser un objeto y se convirtió en una prueba, en un símbolo de algo que había sido enterrado a propósito. Cuando Michael se sentó frente a los miembros del comité, bajo juramento, sintió el peso de una ironía difícil de ignorar. Meses atrás, nadie se habría detenido a escuchar su historia. Ahora, cada palabra era registrada, analizada, archivada. No habló como un denunciante ni como un héroe. Habló como un hombre cansado que había tomado una decisión en un momento de necesidad extrema. Contó cómo había perdido a su esposa, cómo se había quedado sin trabajo, cómo había terminado viviendo en un vehículo con su hijo adulto. Contó por qué había ido al remate y por qué había arriesgado los últimos dólares que tenía. Dijo que no buscaba riqueza ni reconocimiento, que solo estaba tratando de sobrevivir sin traicionar lo poco que le quedaba. Su responsabilidad como padre. El silencio que siguió a su testimonio fue largo, no uno incómodo sino reflexivo. Miquel no sabía si sus palabras habían tenido algún efecto real, pero sintió que, al menos, había dicho la verdad completa. La decisión llegó semanas después. El gobierno se haría cargo del cuarto dispositivo. Sería incautado como evidencia dentro de una investigación más amplia. No habría cargos contra Michael. No habría represalias. Aquella pieza peligrosa saldría de su vida de manera definitiva. Cuando firmó los documentos de entrega, sintió una mezcla inesperada de alivio y pérdida. No porque quisiera conservarlo, sino porque ese objeto había marcado un antes y un después. Los otros 3 prototipos fueron tratados de forma distinta. Tras evaluaciones técnicas y legales, se determinó que podían ser comercializados. Una gran empresa aeroespacial presentó una oferta formal, sólida, respaldada por contratos claros. No querían solo comprar tecnología, querían a las personas que la comprendían. Michael y Ethan recibieron propuestas de colaboración a largo plazo, no como figuras decorativas, sino como parte real de los equipos de desarrollo. Michael leyó cada cláusula con atención, asesorado, consciente de que una firma mal colocada podía cambiarlo todo. Cuando finalmente aceptó, no sintió euforia. Sintió responsabilidad. El dinero llegó de manera ordenada, sin estridencias. No fue una lluvia milagrosa, sino una herramienta. La primera decisión fue simple y profundamente humana. Una casa. No una mansión ni un símbolo de triunfo, sino un hogar con paredes sólidas y un suelo que no se movía. Un lugar donde cerrar una puerta por la noche sin miedo. Después vinieron los gestos silenciosos. La pequeña cafetería donde, durante meses, les habían servido comida sin hacer preguntas. El local de empeños donde nunca los habían tratado como basura. Los centros de apoyo a veteranos sin hogar, donde Michael había visto reflejado su propio destino en otros rostros. No buscó publicidad ni agradecimientos. Simplemente devolvió lo que pudo. Ethan retomó sus estudios con una seriedad nueva. Ya no como alguien que huía del pasado, sino como alguien que volvía a creer en el futuro. Michael observaba ese cambio con una mezcla de orgullo y alivio. Había cumplido su parte. Su propio regreso al mundo profesional fue distinto de lo que había imaginado. Trabajó en proyectos de drones destinados a operaciones de búsqueda y rescate, tecnología diseñada para encontrar personas perdidas, para salvar vidas en situaciones extremas. Cada vez que veía uno de esos dispositivos elevarse en el aire, recordaba el almacén húmedo, el plástico intacto, la apuesta desesperada, y comprendía que las cosas no siempre nacen con un propósito noble, pero pueden llegar a tenerlo. Un año después, Michael estaba de pie en su garaje, convertido en taller. El olor a madera y aceite llenaba el espacio. Sobre una repisa, una fotografía antigua mostraba a su familia en tiempos mejores. Ya no sentía vergüenza al mirarla. Solo gratitud por haber resistido lo suficiente como para llegar hasta allí. Pensó en todo lo ocurrido,
en lo cerca que había estado de rendirse, en cómo una decisión tomada con miedo, pero también con amor, había cambiado el rumbo de sus vidas. Comprendió que la suerte no siempre aparece como una bendición evidente. A veces se presenta disfrazada de riesgo, esperando que alguien se atreva a asumirla por la razón correcta. Michael cerró la puerta del garaje al caer la tarde. El mundo seguía siendo imperfecto e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, él no lo enfrentaba desde la derrota. A veces, incluso $100 pueden ser suficientes para cambiarlo todo, si quien los arriesga lo hace no por ambición, sino por amor. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para no perderte la continuación y nuevas historias reales que superan cualquier ficción. Lo que viene incluye más hallazgos, giros y relatos donde una sola casualidad lo cambia todo. Comparte este video si crees que a veces el destino da una segunda oportunidad. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Leemos cada uno.